Al recuperar la conciencia, no sabe dónde está, pero lo entiende. Está en una arena de esclavos. Su oponente es un corpulento maníaco llamado Butcher, y la arena entera está emocionada por este gladiador sediento de sangre. Sin perder un instante, Butcher se cierne sobre él con su martillo y golpea con todas sus fuerzas. La arena ruge, convencida de que ya terminó, pero cuando el polvo se asienta, Butcher no puede creerlo. Nuestro protagonista está sobre su martillo, sano y salvo, e imbuye su espada con magia. Antes de que Butcher reaccione, salta a la velocidad del rayo y lo termina de un solo golpe. El cuerpo sin vida de Butcher cae, toda la arena vitorea a nuestro protagonista, excepto los ricos que perdieron una fortuna apostando por su derrota. ¿Quién es este tipo y cómo un espadachín tan hábil terminó en una arena de esclavos? Los despiadados demonios acorralan a los humanos en su última fortaleza en Nail City y los exterminan. Colin Hall es el último humano con vida y está al límite tras todo lo que ha vivido. Ha luchado contra estos demonios como el espadachín más fuerte que este mundo haya visto, pero ni esa fuerza es suficiente para cambiar el rumbo. El demonio frente a él se burla de que siga luchando siendo el único con vida. A su retorcida manera, reconoce sus esfuerzos y decide recompensarlo dándole la libertad de elegir su muerte. Mientras el humano exhausto ve cómo sus esfuerzos se desmoronan, su mente viaja a cómo comenzó esta pesadilla. Ha pasado un año desde que los demonios llegaron a este mundo sin aviso. Como los humanos eran débiles, invadieron una ciudad tras otra con facilidad y llegaron a la capital. Los soldados resistieron con todo, pero estos comunes sin magia no tuvieron oportunidad contra monstruos que usaban magia libremente. La magia existe, pero el problema es que está reservada solo para la nobleza. Estos nobles se creían los héroes para salvar a la humanidad, pero su magia débil no pudo competir ni con los demonios de bajo rango. Colin recuerda el libro de magia prohibida que obtuvo, que permitía a cualquiera usar magia sin importar su estatus. Lamenta haberlo conseguido tan tarde, pues las cosas habrían sido distintas si lo hubiera tenido antes. De vuelta al presente, el demonio le pregunta si ya decidió cómo morir. Sugiere cortarle las extremidades o quemarlo vivo hasta que no quede nada. Colin, sin embargo, se niega a ceder en esta situación sin esperanza y le dice al demonio que se calle. Luego se lanza contra el demonio para una última resistencia, pero este bloquea su ataque sin esfuerzo. Colin recupera el equilibrio y apunta al pecho del demonio, al corazón con precisión. El demonio retrocede y se burla, diciendo que la esgrima no tiene oportunidad contra él. Pero justo cuando el demonio está a punto de continuar sus burlas, se da cuenta de que Colin ha logrado golpearlo y herir su cuerpo. Colin admite que la esgrima ordinaria sería inútil en una pelea así. Queda claro que su hoja no es un arma ordinaria, sino una prohibida que consume la fuerza vital del portador por su poder. Tras revelar esto, el chico carga contra el demonio y vuelve al combate. Logra seguir el ritmo del monstruo, intercambiando golpes como un igual sin retroceder. La lucha se alarga hasta que ve la apertura que esperaba, y de un solo movimiento le corta la mano. El monstruo se enfurece al instante. Impulsado por la ira, el demonio se burla de la supuesta hoja prohibida y la atrapa con las manos desnudas. Le dice al chico que las cosas habrían sido diferentes si hubiera usado esa técnica antes como sorpresa. Luego lo llama desafortunado por desperdiciar su única oportunidad y aplasta la hoja. Sin darle espacio para recuperarse, el demonio lanza un hechizo de fuego que arroja al espadachín. Colin cae al suelo y aprieta los dientes de dolor al darse cuenta de que ni siquiera esto fue suficiente para derribar al demonio. El demonio acorta la distancia, lo agarra por el cuello y lo levanta. Se burla del perdedor por solo quitarle un brazo mientras lo perdía todo. Al borde de la muerte, Colin se disculpa con sus compañeros por no cumplir su promesa. Justo cuando el demonio lo golpea y deja su cuerpo empapado en sangre, esta empapa el libro prohibido y algo dentro se activa. El protagonista se encuentra vivo, mira a su alrededor confundido y pregunta dónde está. Justo en ese momento escucha una voz extraña y se gira para ver qué es. Allí, encuentra el libro de magia prohibida hablándole directamente. Le dice que su sangre lo ha despertado y, como favor, lo enviará de vuelta a través de la regresión, dándole la oportunidad de rehacerlo todo. El protagonista aprieta el puño al oír sobre la regresión, algo que siempre había deseado. La llama la oportunidad de su vida y acepta sin dudar. El libro, complacido, le dice que se quedará a su lado y lo ayudará a dominar la magia para que pueda lograr su objetivo de expulsar a los demonios de donde vinieron. En ese instante, incontables páginas brotan del libro y lo rodean mientras una figura misteriosa aparece frente a él. El libro se cierra y la figura desconocida lo sostiene mientras el proceso de regresión se completa. La escena cambia a una arena donde la multitud ovaciona a alguien llamado Carnicero. El protagonista mira a su alrededor, confundido por qué sostiene una espada y un escudo. Mientras intenta entender qué hace en una arena de esclavos, de repente se da cuenta de que ha regresado al pasado. Por el rugido de la multitud, queda claro que acaba de recibir un golpe del famoso carnicero y de alguna manera sobrevivió. El dueño de esta arena de esclavos, el vizconde Trace, se retuerce el bigote, despreciando a los plebeyos como meras herramientas para su lucro. Para él, su único propósito es entretener a los ricos, tratándolos como peones sin valor.
Mientras la lucha se intensifica, la multitud sigue animando al carnicero y el vizconde observa emocionado, convencido de que todo se desarrolla como planeó y que Colin era solo un cebo fácil para el espectáculo. Sin embargo, en lugar de ser aplastado como se suponía, nuestro protagonista esquiva el ataque limpiamente y termina de pie con un pie firmemente sobre el arma del grandulón. En ese momento, Colin no tenía más remedio que luchar como gladiador esclavo, forzado a la arena sin escape. Pero ahora algo se siente diferente, y el chico se da cuenta de que realmente puede usar magia. Empieza a preguntarse si el libro de magia se fusionó con su cuerpo, y con ese pensamiento contraataca, dando su primer paso real para cambiar su destino. Con unos pocos movimientos limpios y simples, Colin se lanza y corta, separando la cabeza del carnicero de su enorme cuerpo en un solo golpe decisivo. Se propone dominar la magia del libro, sabiendo que esta vez quiere salvar a la humanidad de ser aniquilada por los demonios. Al mirar a quienes organizaron esta pelea de esclavos, comprende que, en su posición actual, pensar en cambiar el futuro es una broma. Dándose cuenta de esto, decide avanzar paso a paso, y lo primero es entrar en la familia Hall, como en su vida anterior, y volver a ser Colin Hall. Nuestro protagonista recuerda cómo en su vida pasada fue amenazado y obligado a perder esta misma pelea a propósito. Resulta que los plebeyos habían apostado por él, creyendo que podía vencer al campeón noble, el carnicero. Pero el vizconde Trace planeó usar a Colin como sacrificio para entretener a los nobles. Nuestro protagonista, en cambio, planea usar este momento para ser notado por el señor del territorio, el marqués Darius Hall, y asegurar su entrada a la familia más rápido. Con eso en mente, se burla abiertamente de la gestión por ser inútil y exige audazmente que le envíen al siguiente oponente. Mientras tanto, el vizconde Trace es regañado duramente por los nobles tras la derrota del carnicero, ya que los convenció de apostar mucho por el ahora muerto luchador. El vizconde lucha por mantener la compostura, intentando hacer ver que todo sigue según su plan, esperando calmar a los furiosos nobles. Por otro lado, el marqués Darius muestra claro interés en Colin y le pide a su mayordomo, Cornel, su opinión sobre el golpe final. Cornel admite que el corte fue excepcionalmente poderoso y, según su experiencia, superó claramente el nivel esperado de un soldado imperial. El marqués parece intrigado, especialmente porque el chico tuvo el valor de desafiar las órdenes del vizconde sin dudar. De vuelta con el vizconde, sigue luchando con los nobles enojados, intentando convencerlos de que el chico será destrozado en la siguiente ronda. Sin embargo, sus débiles excusas y confianza forzada se desmoronan cuando Colin derriba al siguiente oponente antes de que el hombre pueda siquiera entrar a la arena. Los nobles estallan de ira al darse cuenta de que fueron engañados, y el vizconde, ahora desesperado, recurre a la fuerza, ordenando que todos los gladiadores sean liberados a la vez contra el chico como bestias salvajes. Tanto Cornel como el marqués Darius observan con creciente interés, ansiosos por ver cómo el chico maneja esta situación. Mientras más de 6 gladiadores cargan hacia él, Colin recuerda cómo el marqués soñaba con un mundo donde cualquiera pudiera usar magia libremente. En su vida anterior no logró cumplir esa visión, pero esta vez se promete firmemente que la hará realidad. El chico entiende que solo derrotar a unos pocos gladiadores no será suficiente para ganarse un lugar en la familia del marqués, así que les grita que vengan todos a la vez. Los gladiadores se mueven de inmediato desde todas direcciones intentando rodearlo, pero Colin esquiva cada ataque con movimientos precisos y luego salta al aire preparando su espada para un contraataque. Al aterrizar, derriba instantáneamente a 3 oponentes cortando sus cuellos en un solo movimiento limpio. Luego, usa sus propias armas contra los demás y elimina a 2 más sin disminuir su ritmo. Luego se concentra en el último gladiador y lanza su espada hacia adelante. La espada atraviesa al hombre y sigue volando hacia la multitud, rozando el cabello del vizconde antes de incrustarse en la pared detrás de él. Trace suda frío tras apenas sobrevivir al golpe, y la humillación lo golpea fuerte, retorciendo su expresión de ira. Jura en silencio que hará que el chico pague por lo sucedido. Al ver todo, el marqués se burla del vizconde por ser superado en su propio juego. Los demás nobles se ponen del lado del vizconde y discuten con Darius Hall, insistiendo en que esclavos como este no deberían actuar libremente. Algunos incluso exigen la ejecución de Colin, lo que pone seria la expresión del marqués. El ambiente se tensa mientras los regaña por seguir menospreciando a la clase baja. Esta reacción solo enfurece más al vizconde, quien desafía al marqués llamando a sus ideales equivocados. Le recuerda que la magia fue otorgada por Dios hace 1000 años, estableciendo la jerarquía donde los nobles son agentes elegidos por Dios. Luego levanta su bastón, dirigiendo su magia al marqués, y cuestiona si irá contra ese orden. Al oírlo, Colin interviene, intensificando el debate. Parpadea con calma y se sienta entre los nobles como si perteneciera, causando pánico en la multitud. Mientras todos gritan por los guardias divinos, Colin desafía a Trace, apuntándole con su espada, pidiéndole que pruebe si es un agente de Dios. El desafío es aceptado y ambos van a la arena. Los nobles confían en que el vizconde aplastará fácilmente al supuesto insecto. Observan con sonrisas satisfechas mientras Darius se ve más tenso. El vizconde Trace ataca, provocando mientras lanza un hechizo de viento. Al formarse el hechizo, Colin oye la voz del libro mágico en su mente, y un panel del sistema aparece mostrando las estadísticas de Trace.
Por lo que ve, el vizconde es solo un mago principiante con más arrogancia que fuerza. Thrash se desata su técnica, filo de viento, un hechizo para cortar todo a su paso. Los nobles ríen y apuestan en cuántos pedazos se dividirá el cuerpo de Colin. Algunos dicen 7, otros 8. El vizconde le dice orgulloso al marqués que observe la clara diferencia entre un noble y un esclavo. Colin, sin embargo, permanece tranquilo, su cuerpo no se ve afectado por su resistencia a la magia. Para el vizconde, sus poderosos cortes de viento solo destruyeron la camisa de Colin. El ataque pasa inofensivo mientras Colin lo atraviesa y se acerca a Thrace, dejando a todos atónitos. El vizconde intenta sacar su espada, pero antes de desenvainarla, Colin golpea y se la quita de la mano, haciéndola volar. Luego coloca su espada en la garganta del noble, terminando la pelea. En ese momento, el sistema mágico se activa e informa al protagonista que se detectó nueva magia. Manos de sombra emergen del suelo y envuelven al chico, inmovilizándolo. La magia es lanzada por los guardias divinos, que llegaron tras un informe de que un esclavo insultó a la nobleza. Su presencia es abrumadora y declaran que están aquí para detener al sospechoso. Al verlos, Colin se da cuenta de que está en serios problemas. Estos guardias pertenecen a la Torre Mágica, una fuerza que impone la supremacía del linaje y el dominio noble sobre los débiles. El protagonista entiende que son nobles de élite, su fuerza supera a la realeza ordinaria. Estudia la magia de atadura y sabe que podría romperla fácil, pero decide no actuar para no llamar la atención. En cambio, finge que no puede escapar. En ese momento se arriesga y declara en voz alta que es el hijo del marqués Darius Hall, ordenándoles liberar la magia de inmediato. Al oír esto, los guardias divinos y el vizconde están visiblemente confundidos. La gente empieza a susurrar, diciendo que nunca oyeron que el marqués tuviera otro hijo. Colin, sin embargo, permanece concentrado, esperando que su apuesta funcione. Sabe que los guardias divinos no tocan a la verdadera nobleza y está apostando todo a esa regla. A Thrace le parece inaceptable que alguien manche el nombre de la nobleza y lo use tan barato solo para salvar su vida. Como castigo, está decidido a hacer justicia con su espada. Justo entonces, una voz poderosa resuena por toda la arena. Es del señor Darius, cuya presencia hace que todos se queden inmóviles. El vizconde asegura al elegante señor que solo terminaba la miserable existencia de un pecador. De la nada, el marqués abofetea fuertemente a Colin. Declara asqueroso que un esclavo manche su noble apellido. Los guardias divinos están atónitos. Por un segundo creyeron que venía a ayudar. Thrace parece un tonto, sin entender nada. El marqués lo estrangula, diciendo que un trabajo duro en el gremio de mercaderes lo hará entrar en razón. Nuestro protagonista calla mientras las manos enguantadas del marqués se aprietan en su cuello. El marqués Darius está indignado de que insultara a Thrace y osara levantar una espada contra él. Colin se mantiene calmado. Todo va según lo planeado. Tras la actuación, el marqués se disculpa con el vizconde Thrace por el comportamiento de su hijo. Thrace no procesa desde cuándo son padre e hijo. Colin comenta que no se le puede culpar, pues el vizconde insultó a su padre. Papi Darius ordena a su hijo que guarde silencio, promete a los guardias divinos que lo disciplinará, los despide, su presencia ya no es necesaria. El vizconde no cederá, se niega a que un marqués use una broma tan obvia para robarle a su esclavo. Con ojos inyectados y clara intención asesina, declara que Colin será eliminado por sus manos. Apunta su espada al señor del territorio para probar que habla en serio. Nuestro chico ríe al ver al tonto hacerse jaque mate. Thrace levantó su arma contra el señor. Por esa lógica, desafió la decisión del señor y de la guardia divina. Colin le hace saber al saco de huesos que cometió alta traición frente a su audiencia. Sus palabras dejan a Thrace sin habla en la arena. Destruido ante su gente, el noble tiembla. Niega la acusación, pero el capitán de la guardia divina ha decidido. Concluye que fue un malentendido y ordena quitar las ataduras. Ofrece una disculpa por la escena, se vuelve hacia Thrace y le informa que presentará un informe a la Torre Mágica. Thrace cae de rodillas, horrorizado por lo que le espera. Su destino será decidido por el consejo. Nuestro héroe exhala un suspiro de alivio. El capitán de la Guardia Divina no es tonto. Dice a sus hombres que Colin es sospechoso y deben investigar sus antecedentes. Un subordinado pregunta por qué investigar al hijo del Lord Darius. El capitán responde que es imposible que nadie reconozca al hijo del marqués Lynn. Irritado por la afirmación falsa, está decidido a probar que el chico no es hijo del marqués. Sus subordinados encuentran extraño que Colin no cediera bajo presión, incluso atado. Sospechan que comparte una conexión con el marqués que lo protegió. Aunque el capitán no puede explicarlo todo, ordena a sus hombres vigilar al sospechoso. La escena cambia a un carruaje por un bosque. Dentro, el marqués ríe por la actuación de Colin en el momento. Tras un breve silencio, Colin agradece al marqués por salvarle la vida. Poco después del duelo, el Lord envió a su mayordomo Cornell a comprar a Colin. El marqués muestra interés en sus habilidades, preguntando si tiene experiencia en el frente. Sus ojos agudos juzgaron que los movimientos de Colin no eran comunes. La precisión de sus acciones sugería años de experiencia en batalla o entrenamiento con un guerrero hábil. Nuestro héroe baja la mirada y se pierde en viejos recuerdos. Revela que, tras la muerte de sus padres, su aldea lo vendió como esclavo de muy joven. Años después, un noble bondadoso lo compró y le enseñó magia básica.
Él mismo lo entrenó para sobrevivir en combate real. Fuertes emociones se ven en sus ojos al decir que el noble fue como un padre para él. Tras su muerte, el hombre le confió el sueño que nunca pudo lograr. Los ojos de Colin brillan con determinación al declarar que hará lo que sea para cumplirlo. Está dispuesto a dar su vida. Su resolución inquebrantable toma a Lord Darius por sorpresa. No esperaba una respuesta tan poderosa y sincera. Lo que más interesa al marqués es que Colin sobrevivió al filo de viento del vizconde usando solo magia básica. Su espíritu inquebrantable, forjado por años como gladiador, impresiona a Darius. En ese momento, ve a nuestro héroe como el único hombre en sus filas digno de su misión de vida. El peso de ese pensamiento lo conmueve tanto que se queda en silencio un momento. Cornell lo saca de su ensimismamiento al informarle que llegaron a su destino. La mansión del marqués Darius es una vista impresionante. La obra maestra arquitectónica se alza orgullosa en un jardín que solo los nobles más ricos podrían poseer. Al bajar del carruaje, el Lord informa a Colin que es un hombre libre. Aunque ya no pertenece a nadie, esa libertad no lo libera de responsabilidad. Viven en un mundo cruel donde solo los fuertes prosperan y cada hombre debe ganarse su lugar. Dándose la vuelta, Darius le dice sin rodeos que no seguirá cuidándolo. De ahora en adelante, Colin debe probar si puede sobrevivir a la dura vida de disciplina y trabajo que le espera. Nuestro chico se mantiene calmado y firme, sin miedo a los desafíos. El marqués Darius afirma que espera grandes cosas de él. Dirigiéndose formalmente a él como Colin Hall, confirma su estatus de hijo adoptivo. Con esa declaración, la fase 1 de su regreso a casa está completa. En este mundo, los nobles casi nunca se casan por debajo de su rango. El estatus debe coincidir, si no, el linaje se contamina y el poder familiar se debilita. La familia Hall está obsesionada con preservar la pureza de su linaje, pero hay una excepción, Lord Darius Hall. Él no cree en esas tonterías nobles, pues nació como hijo ilegítimo de una sirvienta. Desde que nació fue tratado como inferior. Los susurros lo seguían por cada pasillo, pero en vez de quebrarse, aplastó el prejuicio con pura habilidad. Solo por mérito, ascendió a marqués del territorio de la línea. Mientras camina por los salones con Colin, comparte su creencia. El origen de un hombre no significa nada. La fuerza y la competencia lo deciden todo. Le dice a Colin que puede ofrecerle fama, riqueza, autoridad o lo que desee, pero nada será gratis. Si Colin quiere esas cosas, debe probar que tiene el talento digno de ellas. Con una sonrisa, Darius sugiere que ponga su corazón y alma en cada acción. Al oír que puede reclamar lo que gane, Colin no duda. Pregunta audazmente si puede obtener un título noble. La pregunta sacude al Lord y a su mayordomo, que se quedan inmóviles un momento. Ni Darius Hall esperaba tanta ambición. Luego, el marqués estalla en una carcajada. En vez de ofenderse, su franqueza le divierte. Con una sonrisa cálida, reta a Colin a que intente quitarle su título si tanto lo desea. Esa respuesta encaja con lo que Colin piensa de él. Darius valora el mérito por encima de todo. Su creencia en el mérito sobre la sangre lo hace diferente en la familia Hall. Por eso es tan odiado. Los herederos que solo confían en su estatus no soportan que les bloquee el poder. Por esto, sus mayores enemigos no son extraños, sino miembros de su propia casa. Justo en ese momento, su hijo mayor, Fred Hall, y su segunda esposa, Katrina Williams, aparecen con grandes sonrisas dándole la bienvenida a casa. El Lord comenta que nunca avisó de su regreso y ríe diciendo que es imposible guardar secretos a la familia. Su esposa bromea que las noticias se esparcen cuando pasa por una ciudad. Añade que un pajarito le informó de su pequeño altercado con Trace sobre un esclavo. Lord Darius Hall la mira fríamente con desprecio. Ella sonríe con picardía, actuando como una dama inocente. Darius observa a los sirvientes, serpientes que informan cada uno de sus movimientos a sus espaldas. Colin también mira a la mujer, la más cercana a Darius, pero su mayor enemiga oculta. En su vida pasada, ella fue la causa de su fracaso. Tras lidiar con su esposo, él también fue víctima de sus planes. Era la única heredera del título y la vasta fortuna de sus padres. Por eso tiene la autoridad e influencia de una primera esposa, aunque es la segunda. Su objetivo es simple, que su hijo, Fred Hall, sea el próximo jefe de la casa Hall. En su vida anterior, ella lo manipuló por completo. Esta vez no dejará que la historia se repita. Con gran confianza se adelanta y dice que es un honor conocer a Lady Katrina Hall y a Fred. Luego se presenta en voz alta y con orgullo como Colin Hall. Jura dedicar toda su fuerza a fortalecer la influencia de la casa Hall. Al oír a un plebeyo usar el apellido así, Fred Hall queda atónito. Justo cuando se prepara para insultar a Colin, su madre levanta la mano y lo silencia. La astuta dama decide encargarse, expresa asco de que un plebeyo manche su noble apellido. Lady Katrina pregunta a Cornell si este nuevo sirviente necesita reeducación estricta en modales y respeto. Cornell guarda silencio sabiamente, sin querer enfadar a nadie. Para sorpresa de todos, Colin levanta la hoja de su espada. Afirma que el nombre le sienta perfecto, pues lo otorgó el propio jefe de la casa Hall. Los provoca, preguntando si pretenden oponerse a una decisión directa del Lord. Con un tono burlón, añade que recuerden su nombre, pues un día él reclamará el título de Lord y los dejará atrás. Katrina entrecierra los ojos con desdén ante el campesino que se atreve a decir tales tonterías.
mientras su hijo Fred Hall se enfurece tanto que parece que va a atravesar la pared. Para Darius Hall, las palabras desafiantes de Colin son música para sus oídos. Los sirvientes de atrás empiezan a murmurar entre ellos. Para ellos, es ridículo que un esclavo adoptado piense que puede ser jefe de la casa. Para silenciar los murmullos, Katrina Hall tose suavemente. En segundos, cada sirviente en la cámara cae en silencio. Ella se muerde el labio frustrada, ordenándole a Colin que conozca su lugar y cierre su inútil boca en su presencia. Después, Su Alteza manda a sus sirvientes que lo sujeten de inmediato. Los mayordomos sacan sus espadas ocultas y hasta las sirvientas se preparan para golpearlo con sus escobas. Antes de que las cosas escalen, Lord Darius pide una breve pausa. Explica que Colin dice la verdad y, si demuestra su valía, podrá reclamar el puesto de señor. Fred, confundido, pregunta qué implicaría eso, pero Lord Darius solo responde con una mirada de enojo. Lady Katrina dice que no objeta la decisión del señor, pero explica que la casa Darius tiene muchos sirvientes, y solo a los más confiables se les concede un apellido. Es absurdo para ella que un forastero como él lleve ese nombre. Añade que no pueden aceptar esto tan fácilmente. Lady Katrina propone que pongan a prueba al chico para que demuestre su valía y si falla, según la tradición familiar, deberá abandonar la casa. En respuesta, nuestro chico le hace saber que algo así no lo detendrá. La noble se molesta y pregunta si se está echando atrás ante el desafío, pero Colin explica que a cada sirviente se le debería permitir tomar la misma prueba, para que cada uno tenga una oportunidad justa de ganarse el apellido. Mientras se burla de Fred, añade que esta sería una mejor forma de decidir al próximo señor que depender del nepotismo y entregar el título a alguien sin habilidad. Al oír eso, Fred se siente humillado por primera vez, cae en la negación y se pregunta cómo el único hijo de la casa podría competir con sirvientes comunes por la corona. De repente, Katrina pone una mano en el hombro de su hijo y le recuerda que es un noble que debe mantener la calma. Le dice que no debe temer a unos cuantos don nadie porque, a diferencia de ellos, él puede usar magia. Le aconseja que solo observe por ahora y él acepta sin decir una palabra más. Finalmente, Lord Darius acepta la propuesta de nuestro chico y la prueba se realizará después de un mes. Estará abierta a todos los solicitantes de la casa. Hasta ese momento, Colin trabajará como sirviente de bajo rango, y eso es perfecto para él porque finalmente podrá estudiar el libro de magia en detalle. Caminando por el pasillo, Cornell le dice a nuestro chico que realmente tiene un don con las palabras. Explica que el señor siempre es observado de cerca por los otros nobles debido a su mentalidad única. Le pide a nuestro chico que confirme si realmente trabajó para un noble en el pasado, ya que el gremio de esclavos supuestamente lo compró de una remota aldea de primera línea. Mientras saca un cuchillo y lo pone contra la garganta de nuestro chico, Cornell pregunta si es mera coincidencia que llegara aquí justo cuando el señor busca a su próximo sucesor. Nuestro chico mantiene la calma y pregunta si Cornell intenta acusarlo de algo. Luego suelta el hecho de que el gremio de esclavos no siente vergüenza cuando se trata de mentiras y engaños. Se aliaron descaradamente con un vizconde por el profeta de un solo combate. Le pregunta si de verdad cree que el gremio lo dejó ir tan fácilmente si trabajaba para alguien. Todavía sospechoso, el mayordomo responde que el mercader describió a nuestro chico como simplemente mediocre, pero sus movimientos muestran claramente una habilidad de un nivel mucho más alto. En el Imperio existe un sistema de clasificación tanto para la magia como para la esgrima. La mayoría de la gente solo puede alcanzar el nivel intermedio. Incluso entre ellos, solo unos pocos individuos raros suben más alto. Los nobles suelen centrarse solo en la magia, así que en cuanto a la esgrima, permanecen inexpertos. Sin embargo, grupos de élite como los guardias divinos exigen un alto nivel de habilidad en magia y esgrima. Tras oír esa explicación, Cornell se pregunta si el mercader le dio información falsa a propósito para poder deshacerse de él en silencio. Colin responde que si realmente fuera un topo, apuntaría directamente al puesto de señor. El mayordomo pregunta qué quiere decir exactamente con esa afirmación. Nuestro chico explica que el único propósito de un topo es infiltrarse y explotar debilidades. Así que, si en realidad fuera un espía, el puesto de mayordomo habría sido mucho más conveniente. Desde ese rol podría obtener fácilmente los secretos del señor sin mucha sospecha. Después, nuestro chico le ofrece un trato simple. Dice que usará su posición como sirviente para buscar discretamente espías enemigos, y a cambio quiere que Cornell actúe como su compañero y coopere con él plenamente. El mayordomo pregunta si entiende que al hacer esto, todos los demás nobles podrían volverse contra él. Colin responde que si el riesgo es alto, la recompensa será igual de grande. Si Darius fracasa por sus acciones, no habrá herencia. Cornell se satisface y guarda su cuchillo. El mayordomo se pregunta si el chico es tan ambicioso como para buscar solo un título. Es fuerte y astuto, hay que admitirlo. Cornell siente que el trato es demasiado bueno para ser verdad, sospecha que Colin trama algo. Dejando las dudas, le dice a nuestro chico que lo siga a su nuevo hogar, los cuartos de servicio. Cornell le muestra los cuartos al prota y le pide que elija uno. Explica que la señora dividió a los sirvientes en 3 categorías. El rango superior sirve a la señora, al amo y a su hijo. El medio vive en la mansión.
El rango más bajo se aloja en cuartos separados y ni siquiera puede acercarse a la mansión. El mayordomo le informa sus deberes: cortar leña, desechar residuos y cuidar caballos, con 3 monedas de cobre al día. Antes de irse menciona las estrictas reglas. La más importante es la obediencia a los sirvientes superiores. El prota nota que muchos sirvientes parecen más matones que trabajadores y se pregunta si debe obedecer a gente así. Cornell explica que estas reglas las puso la señora. El prota acepta los términos y saluda a los sirvientes diciendo que espera trabajar con ellos. En vez de responder, los sirvientes se burlan, llamándolo el futuro señor del territorio, con sarcasmo. Uno se adelanta y dice que ya oyeron cómo el chico se peleó con la señora y su hijo. Otro sonríe y dice que le enseñarán a saludar a sus superiores. La situación escala. Uno rompe una botella y la usa como arma. Le ordena al prota que se arrodille y se abofetee, repitiendo que espera trabajar con ellos hasta que estén satisfechos. Los demás se burlan, pero el prota no se deja humillar. Agarra el dedo del matón y antes de que reaccione, lo domina y manipula como un trapo. Los sirvientes miran incrédulos mientras Colin patea al hombre y lo envía volando. Antes de que procesen lo sucedido, el prota declara que no se contendrá y abofetea al matón, repitiendo la frase de que espera trabajar con él. Los sirvientes pierden la calma y atacan con intención asesina, pero Colin reacciona al instante. Golpea con la empuñadura de su espada en la cara, deteniendo el ataque. Uno retrocede y ve que su compañero perdió un diente, pero antes de reaccionar, Colin ya está en movimiento. Salta y da una patada voladora que envía a otro matón a volar. El segundo matón recupera la conciencia y ve a Colin de pie frente a él con la espada desenvainada. El prota pregunta si está satisfecho. El matón acepta para salvar su vida, pero al darle Colin la espalda, intenta atacar con una botella rota, gritando que muera. Al instante, la escena cambia. Colin permanece inmóvil con su espada en posición, impasible, mientras el matón cae al suelo sin ambas manos. Mientras el hombre grita de dolor y pánico, Colin envaina su espada y pregunta si está satisfecho. Cae la noche, el prota estima que ya se ganó la confianza de Cornell, aunque no puede predecir cómo se desarrollarán las cosas. Con eso en mente, abre el libro de magia y empieza a aprender magia para fortalecerse. Colin recuerda que la condesa Katrina, tras casarse con Darius, reemplazó a los sirvientes de la familia Hall con su gente. Su relación con Darius se deterioró aún más, ya era incompatible desde el principio. Para protegerse y vigilar, Darius asigna a su leal amigo Cornell como mayordomo. Cornell es el único con autoridad para destituir a la condesa y participar en la selección del sucesor. El prota recuerda que en su vida anterior, Cornell fue asesinado sin piedad, y la condesa Katrina ganó influencia, impulsando a su hijo a la sucesión. Reflexiona que si el mayordomo hubiera sobrevivido, todo habría sido diferente. Colin se da cuenta de que su resistencia mágica de principiante no basta para protegerlo, necesita hacerse más fuerte. Se concentra en aprender magia defensiva y ofensiva. Con ese pensamiento extiende la mano al libro y sus páginas estallan como un violento huracán. Siente como si el contenido del libro fuera forzado directamente a su mente, y en un instante es abrumado por un dolor que lo deja completamente paralizado, como miles de hormigas mordiéndolo a la vez. La energía que lo inunda se vuelve insoportable, como si su sangre, huesos y alma se sumergieran en magma fundido. Una figura de caballero oscuro emerge del libro y pronuncia el nombre de Colin. Al instante aparece detrás de él, susurrándole que destruya, caiga y se someta. El prota lucha bajo la presión y se pregunta si este es el verdadero precio de aprender magia. Recuerda a un colega de su vida anterior que decía que solo hay que cerrar los ojos y sentir el flujo de la magia para aprenderla bien. Piensa que debe ser fácil ser noble, ya que aprenden magia tan naturalmente como respirar, y reconoce la enorme brecha creada por los linajes. Aún así, se obliga a resistir y pone su mano en el libro, declarando que tendrá éxito pase lo que pase. Pero justo antes de terminar el pensamiento, algo capta su atención y lo toma por sorpresa, y todo el espacio resuena con un sonido espeluznante. A la mañana siguiente, los sirvientes ya están levantados y en su rutina de lavarse y prepararse para el trabajo, cuando los matones notan que el prota acaba de despertar. Uno de ellos se burla de inmediato, señalando lo inusualmente relajado que se ve para alguien que se acostó después de causar problemas con sus superiores. El prota responde con indiferencia que estaba seguro de que ya lo habrían apuñalado mientras dormía, pero claramente ni eso pasó. Antes de que puedan reaccionar, añade que probablemente no habría importado aunque hubieran intentado algo. Se estira, bostezando un poco, y comenta que el entrenamiento de la noche anterior lo dejó exhausto. Decide que comerá primero antes de pensar en el trabajo. Luego añade, casi con indiferencia, que la noche de entrenamiento intensivo había valido la pena y que ha desbloqueado un tipo especial de magia eterna. Antes de que la situación escale, la escena cambia fuera de la residencia, donde un grupo de guardias avanza, obligando a la gente a abrir camino. Los sirvientes inclinan la cabeza con miedo al acercarse el séquito, y un guardia grita para que todos abran paso a su teniente tuerto. Un sirviente que está al frente es tomado por sorpresa mientras lleva un balde de agua. No logra hacerse a un lado a tiempo, y un guardia lo patea en el estómago, enviándolo a él y al balde por los aires. El agua se derrama por el suelo y salpica los zapatos del teniente.
El teniente se detiene y mira la mancha. Su ayudante comienza a gritarle al sirviente por atreverse a ensuciar el calzado de su líder. El teniente levanta una mano indicándole que se detenga, y luego se acerca lentamente al sirviente tembloroso. El sirviente se disculpa repetidamente, insistiendo en que no estaba prestando atención y rogando por misericordia. El teniente sonríe débilmente y dice que no se puede evitar, lo que por un momento hace que parezca que lo está perdonando. Pero antes de que el sirviente pueda siquiera respirar aliviado, la expresión del teniente se endurece. Afirma con calma que los ojos que ni siquiera pueden observar su entorno correctamente son innecesarios. Con un movimiento rápido, le arranca el ojo al sirviente, dejándolo gritando de dolor mientras el teniente refleja fríamente su propia apariencia tuerta. Los otros sirvientes miran al hombre que grita con una mezcla de miedo y lástima, pero el ayudante les grita rápidamente preguntando qué miran y ordenando a todos que se arrodillen. En ese momento, el prota pasa junto a ellos sin disminuir la velocidad, casi como si toda la escena no tuviera nada que ver con él. Su paso casual toma al ayudante completamente por sorpresa, dejándolo momentáneamente inseguro de si reaccionar o ignorarlo. El prota, más centrado en sus propios pensamientos, se pregunta qué debería desayunar, ya que a los sirvientes no se les proporcionan comidas adecuadas aquí. El matón que había sido herido antes lo reconoce de inmediato e informa al teniente que este es el mismo tipo que le cortó las manos el día anterior. También advierte que el prota había estado murmurando para sí mismo toda la noche, lo que lo hace parecer inestable. El teniente entrecierra los ojos ligeramente, llegando a la conclusión de que el chico es probablemente peligroso de una manera impredecible. Lo llama. El prota finalmente se detiene y mira sin ninguna señal de preocupación, preguntando sin rodeos si también quiere que le corten las manos. El teniente se lame la sangre de los dedos y comenta que ellos no son como los nobles blandos o la gente de la condesa. Los otros guardias dan un paso al frente y declaran una dura regla de represalia, afirmando que es ojo por ojo y diente por diente. Luego desafían al prota directamente, preguntando si se cortará los brazos él mismo, o si ellos deberían hacerlo por él. El prota permanece tranquilo, sin mostrar cambios en su expresión, y en su lugar responde con una fría contraoferta. Les dice que pueden elegir entre perder las manos o perder la cabeza. El teniente, sin embargo, sonríe al decir que él no será quien lo enfrente. En cambio, trae a un ex campeón de la arena de esclavos y le dice a nuestro chico que este es a quien se enfrentará. Colin reconoce al instante al hombre como un guardia de reserva y sirviente de nivel intermedio llamado Daku. Empieza a sudar profusamente porque nunca esperó encontrarse con su mejor amigo en una situación así. Colin lo recuerda como su amigo más cercano, alguien en quien siempre pudo confiar en su vida antes de la regresión. Habían pasado tiempo juntos haciendo todo tipo de cosas, incluso luchando contra monstruos codo a codo. Ahora, sin embargo, el pobre tipo está allí como un simple sirviente de nivel intermedio, claramente golpeado. Mientras nuestro chico busca su espada, intenta provocarlo preguntándole si de verdad va a pelear por un perdedor. Daku levanta su espada y la apunta a Colin, respondiendo que simplemente sigue la regla de que todo subordinado debe obedecer a su superior. Nuestro chico cuestiona esa lógica, preguntando si ni siquiera se les permite hablar mientras los tratan así. Sus palabras toman al esclavo por sorpresa por un momento. Colin aprovecha esa breve apertura para arrebatarle la espada de la mano y al instante se lanza hacia adelante, poniendo al teniente a punta de espada. Los subordinados quedan atónitos por la velocidad del chico e incluso Daku se queda en shock, dándose cuenta de que le quitaron la espada sin que él lo notara. El teniente casi se orina, pero de alguna manera logra mantener la compostura mientras le pregunta a Colin si entiende con quién se está metiendo. Le recuerda al chico que Lord Fried lo eligió personalmente, y oponerse a él traerá serias consecuencias. Colin lentamente retira su espada sin decir una sola palabra. El teniente se arregla el cuello ahora que se siente seguro de nuevo e inmediatamente se pone rudo, insistiendo en que nuestro chico no se irá de aquí sin enfrentar algún tipo de castigo. El miserable ordena a sus hombres que le den una lección a Daku, y sin dudarlo, los sirvientes cortan al pobre tipo por la espalda, haciéndolo sangrar. Lo llama basura inútil y les ordena a sus hombres que no muestren piedad alguna. Los esbirros se burlan de él mientras continúan, incluso le clavan una hoja en la mano diciendo que este es su castigo por fallar, ya que acaba de perder la única oportunidad que tenía de probarse a sí mismo. Al ver esto, la ira de Colin finalmente estalla, y al instante derriba a esos dos esbirros, rebanándoles el cuello y matándolos en el acto. Mientras le da la espalda al teniente, el feo líder de los sirvientes nota una breve apertura y rápidamente toma una postura, listo para acabar con la vida del chico de un solo golpe. Sin embargo, su movimiento resulta torpe, y antes de que pueda siquiera seguir adelante, su espada es cortada limpiamente. Colin le advierte que la próxima vez no será su arma la que sea rebanada, sino él. Justo cuando levanta su espada para atacar de nuevo, su ataque es interceptado de repente por Daku. Daku se interpone frente al teniente para protegerlo, manteniéndose firme a pesar de todo. Actúa como un guardia leal y confronta a Colin, diciéndole que deje de aumentar sus pecados al faltarle el respeto a sus superiores, aunque su mano sigue sangrando por la herida de la puñalada. Como no tiene intención de pelear con Daku, Colin deja ir al teniente y pide a todos los sirvientes que abandonen el área. Mientras su antiguo amigo guarda tranquilamente su espada, Colin lo cuestiona, preguntándole por qué se niega a defenderse cuando es claramente el más fuerte y podría haber manejado fácilmente a esos débiles oponentes.
Daku responde con enojo, diciendo que Colin ya está prácticamente muerto por desafiar a su superior, y por eso no tiene interés en continuar esta conversación con él. Después de que Daku salva al teniente, en lugar de mostrar gratitud o reconocer su esfuerzo, el hombre se vuelve contra él e intenta forzar su cabeza bajo el agua. El teniente lo culpa por quedarse parado y no hacer nada, afirmando que lo hizo parecer un tonto frente a todos. El pobre chico se disculpa, solo para ser azotado con fuerza contra el suelo justo después. Uno de los sirvientes le pregunta al teniente si de verdad planea dejarlo ir tan fácilmente. Al escuchar eso, el hombre suelta una carcajada y le ordena a su subordinado que difunda el rumor de que el chico ha declarado la guerra a todos los sirvientes superiores. Luego les ordena que lo despojen de su cargo y lo envíen al aislamiento. Colin le pregunta una vez más a Daku por qué sigue soportando todo esto sin defenderse, pero el pobre tipo solo puede apretar los dientes y permanecer en silencio. Más tarde ese día, durante el almuerzo, los sirvientes superiores se sientan juntos disfrutando de una comida lujosa. Mientras tanto, una de las sirvientas intermedias habla emocionada con su colega sobre un sueño en el que la ascendían, incapaz de ocultar su emoción incluso al pensarlo. Mientras tanto, a los sirvientes de bajo rango no se les da más que un tazón de sopa en lugar de una comida adecuada, sin que ninguno de ellos se queje. Justo entonces, nuestro chico llega y se acerca al mostrador para servirse algo. Mira a su alrededor y pregunta por qué todos lo miran así. El cocinero derrama su sopa y se echa a reír, diciendo que los que no trabajan no merecen comer. Colin, sin embargo, se lo toma a la ligera y en cambio camina directamente hacia la sección destinada a los sirvientes superiores. Sube casualmente a su área de comedor, enfureciendo a los esclavos superiores mientras empuja a algunos de ellos sin importarle. Llega a la sección de comida adecuada, donde hay un buffet completo, y casualmente toma un croissant junto con un trozo de pollo para comer. El mayordomo Cornell interviene y le recuerda que esta área está reservada solo para sirvientes de alto rango. Los sirvientes de alto rango exigen que el mayordomo castigue a este paria, pero en lugar de actuar, el mayordomo jefe inventa una excusa inteligente. Explica que el chico acaba de llegar y es normal que los recién llegados cometan errores. Luego le pide a Colin que lo acompañe, mientras los sirvientes de alto rango lucen decepcionados. Mientras caminan, Cornell le recuerda la regla de obediencia absoluta a los superiores y le pregunta por qué no la sigue. Colin, sin embargo, replica que el propio marqués dijo que las recompensas se basan en la habilidad, no en el rango. Añade que cree tener la habilidad para ganar una comida decente, por eso la tomó. El mayordomo le ofrece cubrir sus gastos, pero a cambio quiere que nuestro chico encuentre a un espía escondido en la finca. Justo entonces se da una señal para iniciar la cacería y parece que el marqués se dirige al coto de caza. Al parecer ha habido actividades inusuales en el bosque oscuro cercano, así que el señor planea investigarlo mientras caza. Cuando Colin termina su último bocado, una ligera sonrisa aparece en su rostro al pensar en ese bosque, planeando ir él mismo. Al cambiar la escena, nuestro chico ya llegó al bosque y ahora caza un ciervo negro de ojos rojos. Dispara varias flechas al objetivo y lo derriba. Tras acabar con su vida, se acerca al cadáver y busca el núcleo del monstruo. Al sostener el núcleo violáceo en su mano, recuerda que suelen ser artículos de lujo y se procesan en collares y otros adornos. Sin embargo, por lo que aprendió del libro de magia prohibida, se da cuenta de que puede usarlo para crear pociones que recuperan maná y fortalecen su cuerpo. Según él, las propiedades de un núcleo cambian según el rango y tipo de monstruo. Como el ciervo que derrotó era de bajo rango, el núcleo que obtuvo es de la más baja calidad. La historia retrocede a cuando Colin caminaba con Cornell. Nuestro chico había pedido permiso para entrar al coto de caza. Normalmente solo la realeza puede ir, pero por la situación anormal, solo guardias divinos o personal autorizado pueden entrar. Colin insiste en ir y sugiere unirse a los guardias divinos, lo que de alguna manera le favorece. Mientras cosecha el núcleo del monstruo, Doku llega enojado y lo regaña por actuar solo. Le recuerda que solo nobles y sirvientes de clase media pueden cazar aquí, y si lo atrapan enfrentará serias consecuencias. A Colin no le importa y toma la espada de Daku sin pedirla. Clava la hoja en el monstruo muerto y dice que la presa ahora es de Daku, y como él es un sirviente de clase media, no hay problema. Daku pierde la paciencia por este razonamiento ridículo y lamenta haberse involucrado con un sirviente de clase baja que solo le complica la vida. Cuando pregunta por qué Cornell permitió que Colin viniera, nuestro chico saca la daga del mayordomo jefe y se la muestra, diciendo que le asignaron una misión y esta daga es la prueba. Explica que ambos deben ayudar en la investigación y, de paso, traer comida. Daku se arrodilla junto al cadáver del monstruo y mira a nuestro chico, preguntándose cómo tuvo tan mala suerte de ser emparejado con él. Suspira y al volver a mirar, se da cuenta de que la carne ya no está. Resulta que el paria ya empezó a asar la carne y hasta llama a Daku para que coma con él. Daku entra en pánico y le pregunta qué cree que está haciendo. Colin no muestra culpa, lo que le gana un regaño, pues Daku le recuerda que la carne debe entregarse al señor y a sus superiores. Nuestro héroe argumenta que hay carne de sobra e incluso lo insta a sentarse a comer. Al principio, el pobre sirviente se resiste, pero cuando Colin le recuerda que solo come cada 3 días y que podría no recibir comida si lo castigan, Daku cede.
Incapaz de resistir la vista y el olor de la carne cocida, empieza a comer como un hambriento. Mientras come, Colin le pregunta por qué está tan obsesionado con seguir ciegamente órdenes de sus superiores si es más fuerte. El sirviente responde que la fuerza no tiene nada que ver y repite la creencia de que los nobles fueron elegidos como agentes de Dios y recibieron poder divino. Añade que si sigue trabajando duro y es obediente, podría renacer noble y recibir esa bendición divina. Explica que se esforzó mucho para ser sirviente de clase media, para que su hermana, lejos, se sintiera orgullosa. Le dice a Colin que no se meta en sus asuntos y deje de interferir en su vida. Continúa diciendo que ya son afortunados de ser sirvientes y deben seguir sus deberes sin cuestionar. Colin le pregunta si todo esto es solo porque quiere usar un poco de magia. Al oír eso, el sirviente lo desafía, diciéndole que intente aprender un solo hechizo si puede. En respuesta, Colin se gira y le pregunta qué haría si le enseñara a usar magia. Esa declaración lo deja en shock y rápidamente pregunta si nuestro chico realmente puede usar magia. Antes de que nuestro protagonista responda, ambos se sobresaltan por un repentino y doloroso grito que viene de un área cercana. De inmediato se dan cuenta de que el grito vino de los caballeros que vigilaban el oscuro bosque. Uno es mordido salvajemente en el hombro por una enorme bestia mágica. Su líder ordena a sus hombres mantener la formación y la calma ante el peligro. Sin embargo, aprende de primera mano que sus palabras no bastan. No cuando sus hombres son destrozados por las bestias sin piedad. Una de las bestias mágicas se abalanza sobre él, obligándolo a bloquear con su espada y escudo contra sus colmillos. Nunca en su larga carrera pensó que una manada de perros salvajes le daría tantos problemas. Pone más fuerza en su espada y corta las mandíbulas de la bestia, alejando su cuerpo sin vida. De repente, su subordinado le advierte que 3 más vienen por detrás. Al darse cuenta de que está perdido, el líder se queda en silencio esperando su sombrío destino. Justo a tiempo, 3 flechas se clavan en las yugulares de las bestias, dejándolas heridas y tambaleándose. Los héroes que vinieron a salvar el día se rebelan, preguntando si están a salvo. Nuestro chico escanea a las bestias y recuerda que se llaman llamas azules por su melena y cola únicas. La carne y huesos de esta bestia son tan valiosos que puedes vivir cómodamente por días tras cazar una. Su verdadero objetivo es el poderoso núcleo brillante del monstruo, así que apunta listo para cazar a cada una esta noche. Colin salta alto y se hace parecer presa fácil para las bestias mágicas. Al ver ese movimiento imprudente, el líder de los caballeros lo ve como un tonto que camina directo a la boca del león, pero la situación es la opuesta. Nuestro héroe es el verdadero depredador que ve a los perros que cazan en manada como débiles, clava una flecha limpiamente en 3 cabezas y aterriza suavemente. Pensando que es una oportunidad, una bestia mágica lo embosca por detrás. Como si el tiempo se ralentizara, nuestro chico se inclina para esquivarlo con precisión, luego lo patea con fuerza en el estómago y lo envía al infierno. Al verlo patear a una bestia masiva como un cachorro, los caballeros están tan asombrados como impactados. Frío como siempre, Colin le dispara en el pecho una última vez para sellar el trato. Poco después, más bestias mágicas salen del oscuro bosque. Eso es un error fatal, pues desata una lluvia de flechas, eliminándolas a todas en el acto. El líder observa sus abrumadoras habilidades de combate con incredulidad. Apenas puede creer que un solo guerrero derribe más bestias mágicas que todo su escuadrón. De repente, nuestro chico siente una energía poderosa y peligrosa acercándose. Salta justo a tiempo, mientras un enorme pilar de llamas azules se estrella donde él estaba. Vino de una bestia diferente y mucho más grande que las otras. Se da cuenta de lo que viene al ver chispas azules cocinándose en su boca. Al abrir su enorme mandíbula, 3 bolas azules ardientes se lanzan hacia él. Moviéndose como un cazador veterano, devuelve el favor con 3 flechas. Para terminar rápido con el sufrimiento del cachorro, golpea con fuerza el talón de su pie en su cráneo. ¡Qué brutal! La fuerza de su patada entierra la cabeza de la bestia como un avestruz asustado. En ese momento, una flecha pasa zumbando por su cara, recordándole que aún está rodeado de gente que no son sus aliados. Resulta que iba dirigida a una bestia que se acercaba por detrás. Daku le advierte que no debe bajar la guardia en una pelea caótica. Nuestro chico le hace un pulgar arriba en agradecimiento. Mientras tanto, Daku suspira molesto como una tsundere clásica. Impresionado, el capitán Glenn desea saber para qué señor trabajan guerreros tan hábiles. Antes de que Colin arruine otra presentación, Daku se presenta a sí mismo y a su amigo como un guardia divino de apoyo y un sirviente de bajo rango, enviados por el mayordomo Cornell del marqués Darius. La extraña sociedad de nuestro dúo dinámico asombra a Glenn. Al oír que fueron salvados por un guardia de reserva y un sirviente de bajo rango, los guardias reales reaccionan con disgusto. La dama cuestiona qué pensaba Cornell al enviar a los sirvientes de la anciana a ayudarlos. Al mismo tiempo, otro guardia murmura que es vergonzoso ser rescatado por aficionados de bajo rango. El inocente Daku aún no entiende a quién llaman anciana, mientras Colin aprovecha la pausa para recoger los núcleos mágicos de los monstruos caídos. Por fin, encuentra un núcleo de rango medio, que usará para crear una poción según las instrucciones del libro de magia. Un gran caballero le grita, exigiendo saber quién le dio permiso para tocar a los monstruos.
Su capitán Glenn interviene y dice que deben enfocarse en la misión de Lord Darius y dejar que Colin se encargue de los cuerpos. Nuestro chico le pregunta al grandulón a quién llama mocoso, recordándole que él los salvó. Añade que solo un idiota le hablaría tan groseramente a quien los ayudó. Enojado, el hombre se mueve como para atacarlo. Pero la chica y el capitán Glenn le dicen que se calme. Lo llaman Marvin y al oír ese nombre, viejos recuerdos de su vida pasada afloran. Aparte de Cornell, Glenn, Marvin y Sarah, eran los únicos en quienes Lord Darius confiaba. En su vida anterior, ellos murieron en una misión en el bosque profundo Gloomwood. Tras esa pérdida, Lord Darius perdió su poder. Nuestro héroe nunca esperó que él cambiaría su destino. Debido a ese recuerdo, decide en silencio que no dejará que nada les pase. Al ver la tensión, Daku se disculpa por su compañero y explica que es nuevo y no conoce las reglas. Les pide que no tomen sus palabras duras tan en serio. Sarah dice que el perro de la vieja arrugada debería callarse. Daku está muy confundido, pues no entiende su insulto. Glenn le pregunta a Colin si es el novato que arrogantemente declaró que será el próximo Lord. Él admite que es fuerte, pero se arrepentirá si sigue ideales más grandes que su posición. Antes de irse, el capitán Glenn le agradece a nuestro chico por salvarlos y se disculpa, pues tienen una misión. De repente, oyen un fuerte rugido que asusta a todos. De la nada, una manada de llamas azules y su versión Mega Evolución aparecen. Al ver a esa bestia mágica gigante, los tres se congelan y Sarah grita que es un rey Azur. El rey Azur, con su tamaño gigante y su llama azul, los deja atónitos. Suelta un poderoso rugido que los hace temblar de miedo. Luego, usa sus garras para atacar, pero son muy lentos para reaccionar o siquiera mover un dedo. La vida del capitán Glenn pasa ante sus ojos y los cierra pensando que su escuadrón morirá. Cuando los abren de nuevo, ven algo increíble. Un sirviente de bajo rango, sin habilidades de combate, bloquea el ataque del rey Azur. Glenn le pregunta quién es realmente. Siendo el cultivador de aura, Colin responde que es el héroe que los salvó por segunda vez en un día. Como los ataques simples no afectan al rey Azur, nuestro chico interviene y usa su movimiento especial, triturador de montañas, en el lobo. Pero el ataque es superficial y no deja daño real en la dura piel del élite. Inmediatamente después, el lobo contraataca. Él intenta bloquearlo, pero no puede absorber el impacto. Su espada se rompe y sale volando. Tras esto, entiende que no puede derrotar a este monstruo en su condición actual. Una espada normal como la suya casi no le hace daño. Al ver eso, los tres guardias reales se mueven para cubrirlo, y Sarah le pregunta si está bien. Glenn les dice que el rey Azur es un monstruo de alto nivel que ya mató a muchos soldados de élite. El rey Azur ordena a sus subordinados rodearlos y atacar por todos lados. Marvin entra en pánico. ¿Qué harán? Esos monstruos ya son difíciles, y ahora el rey también está aquí. Nuestro chico dice que no deben enfocarse en los pequeños, son títeres del rey sin inteligencia. Solo deben encargarse del rey y los demás caerán solos. Al capitán Glenn le cuesta creer lo que acaba de escuchar. Daku dice que el monstruo mató a muchos guardias de élite, hay pocas chances de vencerlo. Le pregunta a su compañero cómo piensa ganar con una espada rota. Colin, confiado, responde que al menos deben intentarlo, haciendo que Daku piense que está loco. Aún así, el capitán Glenn acepta el plan y dice que solo sobrevivirán si luchan unidos. Sarah señala que no es fácil llegar al rey con sus subordinados protegiéndolo. Nuestro chico le asegura que no hay de qué preocuparse. Pronto aparecerá una apertura. En ese momento, el rey Azur ruge y los títeres se lanzan a atacar. Colin les dice a todos que mantengan la calma y dejen que los enemigos se acerquen. Marvin le grita, preguntando quién le dio derecho a dar órdenes. Sorprendentemente, el capitán Glenn interviene y dice que no es momento de discutir. Ordena a sus hombres seguir a su héroe. Antes de irse, Colin le dice a Doc que confíe en él si quiere ser un hermano del que su hermana se sienta orgullosa. En ese instante, el capitán Glenn grita que el enemigo ya está sobre ellos. Aún así, repite que deben esperar y dejar que se acerquen. Solo cuando los enemigos están al alcance, da la señal de ataque. Primero, le dice al capitán Glenn que use su protección sagrada para cegarlos. Luego, le dice a Marvin que los empuje con Heaven Shaker. Por último, le indica a Sarah que abra un camino con su Phantom Blade. Siguiendo sus órdenes, todos ejecutan sus roles, abriendo un camino claro. Mientras el capitán lucha, se pregunta cómo alguien puede conocer tantas artes de espada y estilos de armas. Una vez creada la apertura, nuestro chico le ordena a Daku que lo siga. Sarah lo motiva a su manera, diciéndole al perrito que no lo arruine. El pobre Daku sigue confundido cuando ella lo llama así. Aprovechando la apertura, Colin y Daku corren hacia el rey. En el camino, Daku le pregunta qué planea hacer. Él explica que todos temen al rey Azur. Si lo atacan de frente sin intimidación, la noble criatura estará demasiado asustada para reaccionar. Daku no entiende su lógica y pregunta cómo atacará al rey con una espada rota. Nuestro chico le pregunta si conoce otra forma de atacar sin una espada. Daku recuerda que le dijeron que Colin usa magia. Se pregunta si el pícaro lo logrará y vencerá al rey. Al instante, Colin manifiesta una línea de maná de sus manos, activando el flujo de magia en su cuerpo a plena capacidad. Con su maná al límite, desata un poderoso movimiento llamado Ice Lotus sin reservas.
El Rey Azur es bombardeado por incontables fragmentos de hielo, y Daku apenas puede creer lo que ve. El monstruo resiste el asalto, así que Daku salta y aterriza en su cabeza, clavando su espada con toda su fuerza en el cráneo de la criatura. Nuestro héroe refuerza el golpe con su magia eterna, y al instante, el monstruo se desploma mientras un rayo de luz se eleva de donde estaba. Apenas cae, todos los lobos azur pequeños se dispersan por el bosque en pánico, mientras Daku lucha por procesar lo ocurrido. Mira incrédulo cómo el campo de batalla queda en silencio tras un choque tan intenso. Los guardias reales se apresuran y preguntan si todos están bien al terminar la pelea. El capitán Glenn observa que los lobos de llama azul huyeron porque su líder fue derrotado. Mientras tanto, Marvin cuestiona cómo lograron derribar algo tan masivo sin refuerzos. Colin responde que el plan funcionó por su apoyo, y admite que nadie sabe qué habría pasado sin su ayuda. Sarah examina de cerca un fragmento de hielo y empieza a sospechar de las habilidades de nuestro héroe. Marvin comenta que el chico le recuerda al capitán de joven, lo que deja a Daku confundido sobre quién podría ser ese capitán. Marvin explica que el marqués Darius Hall los lideró, y Sarah añade que sirvieron bajo él en la brigada Corazón de León. Explica que tras disolverse, los supervivientes se unieron a los guardias reales. Luego, sarcásticamente, comenta que el perro de la anciana ni siquiera sabe algo tan básico, lo que finalmente saca de quicio a Daku. La confronta directamente por llamarlo el perro de la anciana y declara orgulloso que es Daku. Exige que grabe su nombre y le devuelve el golpe llamándola vieja bruja. Ese comentario claramente la molesta y Sarah se calla un momento mientras Marvin explica torpemente que ella se refiere a la condesa como la anciana. Daku se sorprende, pero antes de procesarlo, Sarah aparece de repente frente a él y exige saber por qué la cree vieja. Ella argumenta que aún está en su mejor momento, diga lo que digan, pero Daku se niega a ceder e insiste en que ya pasó su mejor momento. La acusa de negar la realidad y ella inmediatamente lo estrangula sin piedad. Nuestro héroe recuerda un momento de su vida pasada, cuando Daku y los demás bromeaban así, pero el recuerdo se desvanece rápidamente cuando cascos de caballo interrumpen sus pensamientos. El joven Fried llega y todos se sorprenden al verlo. Todos se inclinan con respeto mientras él afirma que vino del campamento al oír la perturbación. Mira a los lobos de llama azul caídos y pregunta qué ocurrió. El capitán Glenn explica que se adentraron en el bosque sombrío a investigar, cuando la manada los atacó sin previo aviso. Añade que no habrían sobrevivido si Colin y Daku no hubieran intervenido a tiempo. Fried se enfoca en nuestro héroe, quien solo recolecta núcleos de monstruos. Se pregunta por qué alguien como él está aquí. El capitán Glenn interviene y menciona su notable potencial. Luego pide permiso para llevarlos al campamento y reportar sus logros al jefe de la casa. Fried recuerda que Colin ya lo desafió por la sucesión y entiende que esta victoria lo pondrá en desventaja. Con ese pensamiento mira a Daku y en silencio forma una idea. Se acerca a Daku y dice que no lo había visto últimamente, lo que hace que la tensión aumente al instante. Cuestiona por qué Daku pasa tiempo con alguien como Colin y dice que no tiene sentido. Continúa diciendo que un sirviente de bajo rango en los terrenos de caza es una violación grave y pregunta si Daku quería probar botines prohibidos. Daku calla mientras Fried lo llama inútil y añade que su hermana Erika se decepcionaría si supiera que olvidó las lecciones. Colin interviene y dice que él está por encima de un mocoso mimado que no funciona sin su madre. Luego saluda a Fried con sarcasmo y lo llama fracasado. Sarah suelta una risa silenciosa mientras el capitán Glenn le dice que se controle y no escale la situación. Fried se enoja por el insulto, pero Colin continúa y explica que la gente no se inclina por lo impresionante que es Fried. Lo hacen porque su madre es la condesa. La multitud se asombra mientras Colin añade que debe sentirse genial mandar por tener padres poderosos. Fried intenta intimidarlo y afirma que puede matarlo sin esfuerzo. Colin asiente con calma, pero dice que la única forma es corriendo con su madre para que se encargue de un sirviente molesto. Fried pierde el control y ordena a sus hombres inmovilizarlo, y aparecen cadenas y asesinos atan a Colin por orden del joven Lord. Un asesino le pone una hoja en la garganta a Colin, y todos ven la situación tensarse peligrosamente. Los guardias reales reconocen a los asesinos como las cuchillas del imperio, infiltrados de élite de la familia Williams. Sarah comenta que los nobles les temen por sus métodos y habilidad, y cuestiona por qué la condesa les confía a su hijo. Antes de que empeore, el capitán Glenn se adelanta y le pide a Fried que lo deje, ya que los sirvientes vinieron a ayudar por orden directa del Lord. Fried aprieta los dientes y pregunta si Glenn también se le opondrá, pero Colin interrumpe y le dice al capitán que no se preocupe. Le pide que reporte los resultados de la investigación al jefe de la familia. Sarah entiende rápidamente que Colin les permite escapar porque no pueden tomar partido, así que alejarse es su única opción. Glenn duda, pero cede y se retira con los demás, frustrado. Fried mira a Colin y le pregunta si entiende lo indefenso que es cuando su vida está en sus manos. Colin le dice que lo mate si esa es su intención, pero Fried tiene una idea mejor y desenvaina su espada lentamente. Llama a Daku y le dice que toda acción tiene consecuencias antes de arrojarle el arma.
Le dice a Daku que puede redimirse si toma la espada y mata al sirviente, lo que deja a Daku sin palabras. Fried promete que lo dejará libre si cumple la orden. La historia vuelve a la vida de Colin antes de la regresión. Un mes después de que los demonios cayeran, es golpeado por monstruos mutantes, mezcla de goblins y ogros. El señor monstruo lo ha capturado y se burla de él por ser un salvador patético. El señor demonio le ofrece una espada y le dice que liberará a los humanos capturados si Colin mata a su amigo Daku, también prisionero. Daku está al límite, apenas puede mantenerse. El señor demonio disfruta la escena, satisfecho de haber obligado al héroe de la humanidad a matar a su amigo con sus propias manos. Sin opción, Colin toma la espada, camina hacia Daku, quien empieza a hablar y confiesa. Dice que el día que murió su padre también era el cumpleaños de su hermana Erika. Poco después, su madre murió de una enfermedad desconocida, y ambos, ahora huérfanos, fueron capturados y convertidos en esclavos. El marqués Darius los encontró y los compró, pero su suerte no los salvó del todo, pues fue separado de su hermana, enviada a la propiedad de la familia Williams por orden de la segunda esposa de Darius. Daku explica que, como la raza demoníaca aún no ha llegado a esa propiedad, le pide a Colin, como su último deseo, que cuide de su hermana, pues cree que allí estará a salvo. Le dice que ella siempre fue quisquillosa con la comida. Le pide a Colin que le diga a su hermana que su hermano fue un valiente caballero, que luchó por ella hasta el final. Colin se disculpa al oír su último deseo. La historia vuelve al presente, con ambos amigos en roles opuestos. Esta vez Colin está encadenado mientras Daku es forzado a acabar con su vida. Fried nota que Daku duda y le pregunta por qué no sigue sus órdenes. Daku defiende a Colin y discute con el hijo del Lord, diciendo que no deben matar a alguien que los acaba de salvar de la muerte. Fried juega sucio mencionando a Erika, diciendo cómo se sentiría al saber que su hermano la abandonó por un extraño. Sigue provocándolo con más afirmaciones. Fried menciona que el mayordomo de los Williams le dijo que ella ha estado reduciendo sus comidas para comprar una espada de regalo a su hermano, y por eso se desmayó de hambre hace una semana. Esta declaración asusta a Daku, quien cae de rodillas rogándole al joven Lord que salve a su hermana. Fried, habiéndolo manipulado, le dice que mate a Colin a cambio. Colin entonces empieza a reír como un maníaco al oír esto. Cuando Fried pregunta por qué ríe, Colin se burla de él por cobarde, peor que un perro, y lo provoca diciendo que nunca podría matarlo. Propone que el Lord les permita a él y a Daku luchar a muerte, diciendo que sería más entretenido. Fried se pone ansioso al no entender qué planea Colin. Se pregunta si Colin teme a las espadas del Imperio, y decide aceptar la propuesta y dejarlo ir. Colin se prepara mientras se para frente a su mejor amigo, listo para luchar. Al ver su espada apuntándole, Daku duda si Colin habla en serio, pero Fried vuelve a mencionar a su hermana para obligarlo a actuar. Colin ya inició su ataque y avanza hacia Daku con toda su fuerza. Daku es tomado por sorpresa y lanzado hacia atrás. Colin se recupera y ataca de nuevo, pero esta vez su golpe es interceptado por Daku, quien le pregunta por qué hace todo esto y lo obliga a defenderse. Colin se disculpa e insiste en no querer morir. Esto empuja a Daku a una postura de ataque y obliga a Colin a aumentar la distancia saltando hacia atrás. Colin advierte a su oponente que lo acabará en 3 movimientos. Esta actitud irrita a Daku, y él, dudando, afirma que ni necesita 3 movimientos, lo acabará en 3 segundos. El duelo se intensifica mientras ambos corren, pero justo antes de que sus espadas choquen, Colin susurra que nunca abandonaría a sus compañeros. Esto desencadena un recuerdo de Daku y lo hace dudar. Daku entiende que el duelo es una distracción, y le sigue el juego a su amigo para crear conmoción. Esto abre un espacio que el prota usa para saltar y atacar a Fried Hall, pero Fried intercepta la espada al último momento con su magia de trueno. Al verlo defenderse, el prota se burla de él por mostrar valor y resistencia. El niño de mamá se enoja y le dice al prota que no lo subestime, que es capaz de cambiarse los pañales. Justo cuando el prota es empujado, las espadas del Imperio se preparan para atacarlo, pero Fried los detiene gritándoles que se queden atrás. Fried, ya provocado, afirma que él acabará con el prota y no quiere interferencias. Reúne un rayo en su mano y se prepara para atacar, lo que tensa al prota, pues su sistema detecta una fuerte magia. Para saber a qué se enfrenta, Colin analiza las estadísticas de Fried. Tiene 0 resistencia mágica y su magia de rayo es mediocre, pero el sistema advierte a Colin que no puede soportarla a su nivel. Al ver eso, el temerario sonríe con interés. Prefiere comprobar por sí mismo si la información es correcta. Convocando hielo en sus palmas, contrarresta el furioso rayo púrpura de Fried sin dudar. Los elementos chocan violentamente, destrozando todo. Cuando una espesa nube de polvo se forma, Fried se pregunta si sus ojos le engañan. El plebeyo no debería usar magia. Su primer intercambio termina en empate, o eso cree. Trozos de hielo aparecen de la nube de polvo, pero él los convierte en inofensivo vapor de agua. Confundido e inquieto, se pregunta de dónde viene el hielo. En ese momento, nuestro chico se burla, preguntando dónde quedó su asombrosa magia. Con una mirada que atraviesa a Fried, lo llama lo que más odia, un fracaso. Todos quedan boquiabiertos al ver a un plebeyo sobrevivir al ataque directo de la magia de un noble. Daku se pregunta si sus ojos lo engañan, mientras el joven maestro suda a mares.
Un plebeyo lanzó magia de hielo capaz de superar su ataque. Se engaña pensando que es un truco. Convocando su hechizo de trueno más potente, el noble declara que es una tontería creer que un plebeyo pueda usar magia real. Nuestro héroe se envuelve en un aura azul para defenderse de los rayos, pero recibe una advertencia. Sus reservas de magia se agotaron. Su hechizo defensivo falla. El agotamiento de maná lo golpea y apenas se mantiene en pie usando su espada como muleta. Lentamente se da cuenta de que está rodeado sin escape, así que aprieta los dientes y soporta el furioso trueno púrpura de Fried. El noble no se contiene y lo ataca con la intención de borrar su irritante existencia. Mientras su piel se abraza, Colin lamenta perder patéticamente ante la bruja pelirroja por segunda vez. Se niega a que su segunda oportunidad de vida se convierta en el mismo destino miserable, lanzando magia a la fuerza sin maná. El sistema del libro de magia advierte que usar magia sin maná lo hará enloquecer. A Colin no le importa. Prefiere perder la cordura a que morir ahogado en arrepentimientos. El color de sus ojos cambia, llamas azules y negras envuelven la mitad de su cuerpo. En segundos, la mitad de su cuerpo se parece a los demonios que mató en su vida pasada. El libro de magia no puede juzgar sus estadísticas, mostrando desconocido. Sintiendo el abrumador poder en su cuerpo, ni siquiera sabe qué pensar. Un dolor de cabeza ardiente le dificulta concentrarse o respirar. Superando el dolor, el guerrero nota que a Fried tampoco le queda mucha resistencia. Despeja los rayos del noble con un solo tajo mágico. Fried lo mira horrorizado, nunca vio magia tan aterradora. Se congela cuando nuestro chico salta alto. Al clavar su espada, enormes fragmentos de hielo brotan violentamente del suelo, directo a Fried. El noble confía en que su magia de trueno es suficiente para el hielo, pero descubre tarde que fue una distracción para que su oponente se deslizara tras él. Como un asesino, Colin se acerca por detrás mientras Fried bloquea la lluvia de afilados fragmentos de hielo. Las pupilas de Fried se encogen de miedo, su vida pasa ante sus ojos. En un último esfuerzo, esquiva la muerte sacrificando a su caballo como escudo. Cae inestable sobre sus pies, que nunca han tocado el pasto. Mientras nuestro héroe irradia el poderoso maná azul que parece infinito. Notando su respiración agitada, el noble reconoce que su enemigo está al borde del colapso por agotamiento. Lanza la hoja Chidori, reuniendo magia de relámpago en la palma de su mano. Nuestro chico no muestra miedo al cortar los rayos sin esfuerzo, declarando que es hora de terminar su imprudente pelea. Cuando su hoja se detiene a centímetros del pálido rostro del joven amo, Fried se da cuenta de que mamá no podrá salvarlo. Salta y cierra los ojos, pensando que tuvo una buena racha. Justo entonces, un círculo mágico dorado lo salva de ser ensartado. Desvía la fuerza de Colin hacia él, derribándolo por el suelo. Ambos chicos se ven atónitos al ver a quien salvó a Fried y les dice firmemente que se detengan. Lord Darius les dice que no es una arena de gladiadores, es un coto de caza noble, así que detengan su batalla sin sentido. Sobre su corcel sugiere que se batan en duelo oficial al regresar a la gran casa de Hal. Fried mira a su padre con gratitud y odio, mientras nuestro héroe observa en silencio con sus ojos demoníacos. Cuando su magia inestable se agota, cae de rodillas por el agotamiento y lentamente vuelve a la normalidad. Reconociendo el aura de magia inusual, el Lord está asombrado y preocupado. Colin reconoce que la amenaza se fue, así que se suelta, desmayándose. Pasan unos días antes de que recupere la conciencia. Al abrir los ojos, se encuentra en una cama blanda en la mansión Hal. De repente, siente el ardor de la magia demoníaca que tomó su cuerpo. Se incorpora de golpe para revisarse y, por suerte, ha vuelto a la normalidad, sin cambios en su apariencia. Mientras aprecia no ser un demonio con cuernos, una voz familiar dice que se alegra de que esté despierto. Gira y ve a un Daku con aspecto de zombie. Parece que él estuvo en coma por 5 días. El pobre lo pone al tanto, diciendo que se desmayó y preocupó a todos. Sarah lo abofeteó para reanimarlo y el capitán Glenn lo cargó a la mansión. Sarah se preocupó tanto que amenazó a los doctores con una espada, diciendo que compartirían su ataúd si no lo salvaban. Le cuesta creerlo, pero se siente mejor que nunca. Para tomar aire, invita a Daku a desayunar con él y agradecer a Sarah. No puede olvidar que Daku se apegó al código sagrado de hermanos por él. Agradece a su amigo con una sonrisa pícara. Daku finge que no fue nada, pero le sorprende que Colin diga gracias. Más tarde, en la ciudad, los sirvientes tiemblan al ver pasar a nuestro héroe. Les da una mirada sospechosa, preguntándose si tiene algo raro en la cara. Escucha a criadas susurrar rumores de su pelea con Fried, se acerca en silencio y las asusta. Les pide que compartan lo que han oído de él. Aterradas, las damas huyen sin dudar. Daku no entiende por qué actúan como si hubieran visto un fantasma. Al ver la palidez de su amigo, Sherlock concluye que su aspecto de zombie sin vida las aterra. Daku se molesta porque por él estuvo despierto 4 noches. A Colin no le gusta la actitud de Daku y le grita que nunca le pidió ser su enfermero. Justo entonces, el teniente Calvo llega con su equipo y se burla del futuro señor de la casa Hall. Irritados por su interrupción, los chicos le gritan al idiota que no es el momento. De alguna manera lo obligan a disculparse sin razón. Tras un segundo de confusión, el teniente declara furioso que vino a vengarse de la humillación que sufrió hace unos días.
Irritado por la charla del viejo, nuestro chico se acerca mientras el hombre pone excusas por su derrota. El teniente cree que ahora todo será diferente y que le dará una lección inolvidable a este mocoso. Chasquea los dedos y grita el nombre de su escuadrón. Pasan segundos incómodos mientras espera que nuestro chico sea aplastado. Al ver a sus hombres parados como patitos confundidos, el teniente frunce el ceño y pregunta si se quedaron sordos. Para él, ese chasquido es una señal obvia para atacar. Sus tropas dudan y le recuerdan al jefe calvo que su objetivo es un monstruo que luchó a la par con Fried. Daku ríe, no sorprendido tras ver a Colin pelear. La frente del teniente se contrae y una vena le salta de pura vergüenza. Como sus hombres carecen de valor, decide intervenir para salvar su dignidad. Sus ojos se posan en su peón favorito en una posición conveniente. Lo agarra del cuello y lo jala, llamándolo perro traidor que traicionó a su amo. Declarando que es una ofensa grave, el teniente se encarga de juzgarlo. El bastardo se emociona al pensar en golpear a su subordinado, pero Daku hace algo inesperado y bloquea el golpe con una mano. El brazo del teniente tiembla, atrapado en el firme agarre de Daku. Daku declara que este pedazo de basura no tiene autoridad para castigarlo. Luego aparta al teniente calvo como a un ex pegajoso. El hombre casi se cortocircuita por el shock, sin procesar cuando el perrito obediente tuvo el valor de desafiarlo. Al oír la discusión, el capitán Glenn llega y exige saber por qué tanto ruido. Marvin y Sarah entran, molestos porque su desayuno fue interrumpido. El teniente ríe, convencido de que la Guardia Real castigará a los alborotadores peor que él. El adulador se inclina ante los guardias, alabándolos. Informa que solo cumplía su deber de enseñar modales a los mocosos irrespetuosos que Jojo posa detrás. Nuestro chico saluda al capitán Glenn. El teniente expresa su incredulidad, ofendido por lo relajado que está al dirigirse a un superior. De repente, Marvin interviene y aparta al teniente, diciendo que se alegra de que Colin por fin despertara. Al ver esto, la cara del teniente se pone azul de confusión. Ahora es testigo de cómo los guardias élite bromean con el mocoso como si fueran mejores amigos. Por un momento se convence de que es un sueño. Sin opciones, argumenta que es inaceptable que guardias élite socialicen con un sirviente. Sarah le pasa un brazo por el hombro y le dice que las leyes de Katrina no le importan. También añade que su voz quejumbrosa la molesta, así que debe callarse o usará un segundo parche. Con esa advertencia, nuestro héroe se une a la Guardia Real para desayunar. Se da la vuelta con una sonrisa pícara y se disculpa con el jefe por avergonzarlo. La escena cambia a un bar donde celebran su recuperación. Colin admite que quería agradecerles por salvarlo y ahora les debe otro favor. Sarah dice que le alegró ayudar porque no soporta a cabeza de papa. El capitán Glenn le recuerda el gran favor que les hizo en el bosque. Daku pregunta a Sarah si conoce al teniente. Ella se enoja al instante solo de pensar en ese bastardo descerebrado. Para desviar el tema, el capitán Glenn cambia la conversación. Solo quedan 3 caballeros de élite y le gustaría que los dos se unieran. Colin se mantiene sereno, pero su amigo casi enloquece con la idea de que un sustituto como él sea guardia real. Glenn enfatiza que es una gran oportunidad, pues les daría todos los privilegios de sirvientes de alto nivel. Nuestro protagonista rechaza la oferta sin dudar, diciendo que no le interesa ser caballero. Él ya tiene la vista puesta en algo mucho mayor, y no piensa conformarse con menos que su ambición. Sus palabras aturden a todos en la fiesta. Uno sugiere que deje de perseguir la tontería de ser el señor de la línea, que vencer al joven amo no lo hace engreído. La chica interviene, ebria, corrigiendo que lo que Colin usó tuvo que ser magia. Señalándolo, ella cree que él también usó magia para vencer al rey Azure. Nuestro chico no responde, dejando que las cosas sigan, mientras el otro tipo cuestiona cómo un ex esclavo podría tocar la magia. El viejo se mete a presionar al chico por una explicación. Colin reflexiona que siempre supo que estos tipos pronto descubrirían sus secretos. Aunque lo miran fijamente, él está feliz de ya tener una coartada, como un manipulador. Todos los ojos están puestos en él. La mujer está a punto de acusarlo, mientras Colin teme su reacción. ¿Y la resolución? La chica cree que es un exnoble, asustándolo sin razón. El tipo sigue perplejo mientras ella le habla, aplaudiendo su habilidad para descubrir su identidad. Tan ebria, asume que su historia es la de un hijo ilegítimo esclavizado y que su misión es recuperar la mansión perdida y su poder. Es una gran exageración, haciendo que el amigo del tipo se pregunte cómo lo supo esa loca. Nuestro chico solo se ríe, solo tiene que estar de acuerdo con ella y lo hace para crear una nueva historia. Todos creen que dice la verdad, mientras Colin se queja, expresando que es un exnoble que se perdió y terminó esclavo. Su apasionado discurso invoca tanta emoción que los que dudaban del tipo lo compadecen mientras jura recuperar todo lo que perdió. Aunque el resto fue engañado, el amigo piensa que una mentira tan simple no engañaría al capitán Glenn. Pero las expectativas del tipo se rompen, porque el viejo también cree la historia y acepta mantenerlo en secreto. Colin está tranquilo con el capitán, quien solo quiere que mantenga sus poderes en secreto ante la señora o el joven amo. Aparte, comparte que el marqués quiere reunirse con Colin, así que la escena termina con nuestro chico yéndose a verlo. Glenn observa desde lejos, reflexionando sobre la ciudad Ale que Colin mencionó en su coartada. En el camino, el amigo sigue perplejo de lo bien que funcionó esa historia, y más confundido de por qué Colin eligió la ciudad Ale.
Nuestro chico responde destacando que la ciudad es un crisol, lejos del territorio y difícil de investigar. Esto del exnoble le sirve para manipular a la gente después. Aparte, el tipo quiere preguntar algo más, haciendo un gesto con la mano como un gancho. Quiere saber si Colin sabe de un cuervo de 3 patas o si eso es una técnica que inventó para engañar. Cuando salvó la vida de Daku, Colin le cortó la cabeza al monstruo gordo, enfatizando que debía ir y compartir ese mensaje con su hermana. Luego, aniquiló al resto de los monstruos. Pero antes de que su hoja alcanzara al jefe, la espada se detuvo bajo la influencia de esa pesada magia. Colin se congeló en shock mientras el monstruo se burlaba de él por pensar en vencerlo. Luego llegó Daku al rescate, quien encontró la apertura perfecta para lanzarse, sorprendiendo al monstruo antes de contraatacar. Al final, ambos masacraron a la bestia con un doble ataque decisivo, y luego lo hicieron pedazos para servirlo en un plato de sushi. Daku tuvo un serio problema con nuestro chico, llamándolo un pedazo de mierda por tratar su voluntad como algo vergonzoso. No pudieron discutir mucho porque fueron atacados por más demonios orcos o lo que sea. Daku derribó a uno quejándose a gritos con Colin por esa locura que pudo haber matado al rehén que intentaba salvar. Nuestro chico le dijo que derribar al rehén tampoco lo habría ayudado, pues los monstruos no lo soltarían. Daku se quejó de por qué Colin no le envió una señal antes de su gran acto, pero nuestro chico se burló de él por sugerir que exponer su estrategia era buena idea. Sus burlas continuaron, se regañaban mientras los demás solo miraban confundidos. Al final, los únicos en guerra eran los que debían estar del mismo lado. Daku hizo su señal especial del cuervo de 3 patas, que él cree que es súper genial. La aprendió de un tipo llamado Rowan, se supone que simboliza la cooperación entre 2 aliados. A nuestro chico le costó hacer la señal, y se burló de Daku por intentar ser capturado otra vez como un idiota. Colin revela que ya conocía la señal gracias a un viejo amigo que perdió, su mejor amigo. Al oír esto, Daku se asombra, preguntándose si de verdad hubo alguien así en la compañía. Llamaron a la puerta y ambos fueron convocados ante el marqués. El gobernante, de buen humor, le pregunta a Colin cómo se siente. Nuestro chico responde alegre, diciendo que ya está tranquilo. El marqués también saluda a Daku, quien ofrece máximo respeto a su amo. Luego viene el tema de interés, pues el marqués los llamó por una razón, el incidente en los terrenos de caza. Sí, ese incidente por el que peleaban, usar los terrenos sin permiso, fue terrible. El marqués se acerca, compartiendo que tiene una conexión con Glenn desde hace tiempo. Juntos ya han enfrentado la muerte varias veces, rozándola, llegando hasta aquí. Por eso, el marqués teme perderlos y respeta mucho a estos jóvenes por salvar a sus amigos. Daku añade que lamentan no haber salvado a más camaradas, un fracaso. El marqués los absuelve, diciendo que no tuvieron culpa y que fue su error no anticipar el ataque de los monstruos antes. Colin y su amigo se miran confundidos, mientras el marqués añade que oyeron sobre la situación de los caballeros reales del capitán Glenn. Ya que están frente a él, quiere que Colin responda, y como un reloj, este hombre rechaza la oferta. Cambiando a Daku, el marqués hace la misma pregunta, asustando al joven porque le han hecho una oferta personal para ser guardia real. Inquieto por el miedo, dice que es tan inexperto que ni el puesto de guardia le sienta bien, y menos el de guardia real. Para ayudarlo, Colin le asegura que hable desde sus sentimientos. Concentrándose, el chico reúne sus emociones y grita con pasión su deseo de ser guardia real. La decisión es clara, pero el marqués quiere ofrecerle una recompensa a Colin, a su elección. Dada esa libertad, hace un comentario serio. Desea liberar a Erika, la hermana de Daku, sirvienta de los Williams. Su elección asombra a Daku, que no vio el giro inesperado. Colin se mantiene firme en su petición, explicando cómo ambos hermanos estuvieron juntos hasta llegar a la familia Hall. Su cuerpo fue considerado muy débil, pero Daku solo ha querido que ella permanezca a su lado. El marqués pregunta si ese es su deseo. Colin cede que comparte un vínculo fraternal con su amigo, su mejor amigo. No quiere dejarlo cuando está en problemas. Nunca esperó tantos elogios y nuestro chico insiste en que la hermana de Daku se reúna con él. Ese vínculo fraternal entre camaradas le recuerda al marqués a sus aliados. Como concierne a los Williams, no será fácil ni rápido, y de inmediato el marqués pide que Daku salga de la habitación. El chico está listo para irse, pero se queda pensando en la existencia de Colin. Ahora que nuestro chico está solo con el marqués, este saca otro tema, recordándole el día que desafió a Thrace. El marqués se dio cuenta de que no era un esclavo ordinario, y le asombró que Colin sobreviviera a un ataque mágico antes de ganar ileso. Lo que más le sorprendió fue cómo logró mostrar un poder que ya había exhibido varias veces. Además, el marqués parece conocer la historia de encubrimiento que hizo contra el capitán Glenn, hablando de sus intenciones de reclamar la nobleza. Curiosamente, Colin murmura el nombre del marqués antes de mostrar un atisbo de sus poderes mágicos, asegurándole al hombre que no es una gran persona. Es solo un tipo común con afinidad por la magia. El marqués, un archimago gran maestro, lo vería como un ser insolente e insignificante, pero el mismo archimago gran maestro está perplejo de cómo una persona normal manipula la magia. Una vez más, le hace cuestionar qué clase de persona es. Colin enfatiza que el hombre frente a él es quien más ama a su gente, el marqués más grande de todos. El mismo hombre respeta el poder por encima del linaje.
Colin está feliz de recibir su reconocimiento y su único ideal es seguir trabajando para el marqués para eliminar el concepto de supremacía de linaje. En pocas palabras, el hombre quiere reinar y convertirse en un gran señor poderoso como él, con la ambición de superarlo. Colin admite que el marqués le salvó la vida 2 veces. Por eso quiere mostrar su fuerza en el examen de selección. Después, el gobernante decidirá cómo usarlo como arma para sus metas. La idea es entretenida, pero hace que el marqués se ría a carcajadas sin control. El marqués está impresionado y espera grandes cosas de Colin, confirmando su partida. Antes de irse, pregunta la opinión del joven sobre Rowan. Colin finge no conocer el nombre y el marqués le dice que se vaya sin más explicaciones. Al verlo irse, Darius Hall está confundido. Llama a su mayordomo, Cornell, quien estaba hora farming escondido en las sombras. El mayordomo tiene curiosidad si el chico es ordinario o un genio. Por cómo juzgó a Colin, parece que no sabe de Rowan, lo que significa que no es de Owl City como les dijo. Es una mentira, así que el mayordomo no confía en él y cree que podría ser un complot, ya tuvieron un incidente así. Y bueno, parece que la esposa del marqués lo apuñaló. Aparte, el mayordomo le entrega una nota diciendo que recibió información de Spirit Cat. Darius está intrigado y se pregunta qué información obtuvieron. En la siguiente escena, nuestro chico está de vuelta en casa mirando las cosas brillantes que consiguió, materiales, monedas y pociones. Todo gracias a que Colin cambió sus botines de guerra por suministros y con esto su fuerza se disparará. Al mismo tiempo, el nombre Rowan le molesta mucho, haciéndole cuestionar quién es. La única vez que escuchó ese nombre fue cuando Daku lo dijo en su vida pasada, pero aparte, nada más se sabe. La forma en que el marqués lo dijo hizo que pareciera que Colin debía conocerlo. De todos modos, arroja la cuenta a su tubo, esperando preguntarle a Daku más tarde. Luego revuelve todo en una poción antes de beberla. Tras consumir el líquido, lo primero que hace Colin es cantar para abrir el libro mágico. El artefacto especial esparce montones de páginas frente a él, y él continúa consumiendo más viales, descartando otro en la pila. Experimentando un nuevo cambio, Colin enfoca su energía y canta absorber, forzando sus músculos a tensarse por la presión. El sistema confirma la absorción de maná, aumentando su capacidad en un punto, y el sistema es lo opuesto al de solo leveling. Colin reflexiona que mezclar núcleos de monstruos de fuego con hierba soberana de Jade puede aumentar su capacidad de maná, al menos esa es la información que encontró. Pero incluso una poción como esta solo podría darle 3 puntos, mientras que algunas ni siquiera ofrecen 1. Colin teme perder el control tras quedarse sin maná de nuevo. Por eso, primero pretende mejorar la resistencia mágica. Al mismo tiempo, no puede evitar admitir lo asqueroso que sabe. Ya le dan ganas de vomitar y consumirlos uno por uno le tomará demasiado. Teme morir de diarrea antes de mejorar, preguntándose si hay una forma más fácil. Mirando su capacidad de maná, de repente lee una notificación del sistema que detecta un poderoso núcleo. Este núcleo puede convertirse en un artefacto mágico para su ayuda. Es una idea interesante, así que toma el núcleo azul e investiga el método. Toca la pantalla del sistema para configurar, y meditar le permite proyectar el avatar del monstruo en una aura dorada. Como le indicó el libro de magia, canaliza su poder en el núcleo de maná, formando una imagen del artefacto en su mente. Se pregunta qué crear, decide rápido y aprieta la bola de cristal en su mano antes de materializar el artefacto mágico con el núcleo azul. El proceso es extraordinario y termina con los destellos dorados desvaneciéndose. El sistema confirma la creación exitosa del artefacto, un brazalete en su brazo izquierdo, y aquí es el brazalete azul con el efecto especial de otorgar intuición salvaje. También hay una bendición que aumenta su capacidad de maná en un punto por usarlo. Aún así, para probar sus efectos se bebe otra botella y su capacidad se amplifica en 2 puntos. En otras palabras, las porciones que daban 1 punto ahora se convierten en 2 solo por el brazalete. Es un objeto increíble, pero lo que realmente le intriga es la habilidad principal llamada intuición salvaje. Justo entonces, sus sentidos se agudizan al percibir algo tras la puerta. Colin siente a 2 individuos, ambas sirvientas, pero Bro está tan asustado que grita de confusión. Parece que de repente obtuvo visión de rayos X o, más precisamente, visión de fuerza vital. Lo mismo ocurre al mirar a los guardias, viendo el mundo en un gradiente de color diferente. Luego, también revisa a Marcus y Katrina. Sus llamas indican su maná. Aparte de eso, Colin oye una voz débil que resuena diciendo que está hambrienta.